Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al iPhone 11 versus al Huawei Nova 5T, entonces comencemos. En el iPhone 11, tal como es costumbre de Apple, no se podrán ver cambios realmente significativos si lo comparamos con sus versiones anteriores, pues suelen mantener las líneas principales de diseño en sus dispositivos al menos durante un par de generaciones. El iPhone 11 no ha cambiado mucho con respecto al iPhone XR, de hecho las dimensiones y peso son exactamente las mismas. Es un móvil algo pesado y ancho, no es algo exagerado, pero sí un poco más de lo que nos gustaría. El motivo de que la anchura sea mayor de lo esperado no es otro que de los marcos, más prominentes que en sus hermanos Pro, algo que ya vimos con el iPhone XR. Posee un marco uniforme rodeando todo el terminal y el notch se encuentra en la parte superior. Ahora pasamos al diseño de la parte trasera, y es aquí en donde nos encontramos con el principal cambio, el módulo de cámara, que siendo sinceros preferiría en una disposición vertical, aunque no costará mucho acostumbrarte. Sumado a todo lo anterior, un aspecto positivo es que el terminal viene con certificación IP68, con lo cual podremos sumergirlo en el agua por un par de minutos a una profundidad considerable. El puerto Lightning se sitúa centrado en el borde inferior, flanqueado por las rejillas del altavoz y la bandeja SIM que está en el borde derecho, cerca de la esquina inferior. Para ser verdad, esperaba que en sus nuevas versiones se cambiara este tipo de puerto a algo ya más universal como lo es el puerto USB tipo C, pero vemos que la compañía quiere seguir en la misma línea de diseño de siempre, sin pensar en mejoría en tiempos de conexión. Este terminal no posee lector de huellas ni tampoco el puerto jack de 3.5 mm, ya que como es costumbre el dispositivo trae un adaptador especial para conectar los audífonos mediante su puerto tradicional. En sus dimensiones nos toparemos con 150.9 x 75.7 x 8.3 mm de grosor y un peso de 194 gramos. El Huawei Nova 5T puede presumir de ser un móvil relativamente compacto, un poco más de 15 centímetros, en tiempos donde pasar de los 16 centímetros está completamente normalizado. Siente bien en mano, es cómodo y ergonómico y como todo móvil de cristal es un imán de huellas, algo que siempre me logra disgustar. Debemos destacar que a pesar de tener una batería algo grande tiene un peso realmente bajo, lo que vuelve a ayudar a la sensación en mano. La conjunción entre aluminio y cristal es correcta, aunque echamos en falta algo de mayor agarre y un mejor recubrimiento oleofóbico. En su parte trasera el módulo de la cámara sobresale más de lo que nos gustaría, aunque el diseño bastante sencillo logra convencer. Con un contorno de aluminio, el Nova 5T en general tiene uno de los diseños más bonitos y llamativos por parte de Huawei en la gama en la que se encuentra. El Huawei Nova 5T trae algunos cambios importantes en torno a su configuración de botonera. Nos toparemos en su lateral derecho con los botones de control de volumen y bloqueo, y es aquí en donde nos encontraremos con la primera variante, pues este botón de bloqueo a su vez funciona como sensor de huellas dactilares. Y para culminar tenemos que en la parte inferior está el puerto USB tipo C y el altavoz, eliminando de esta forma el puerto jack de 3.5 mm para auriculares, lo cual es realmente un desacierto de la compañía, ya que en la actualidad existimos personas que no nos parece cómodo estar siempre utilizando un adaptador. Por último, pero no menos importante, tenemos el sensor de huellas dactilares, que como mencionamos anteriormente se encuentra en el lateral derecho, lo que para muchos puede ser un acierto, pero para mí no tanto, pues como lo he dicho en la mayoría de videos, me acostumbré a tener este sensor ya sea en su parte delantera o trasera, pero si hay algo que debemos reconocer y es que este lector de huellas funciona perfectamente, es rápido para el desbloqueo y con el plus de ser muy seguro, tan seguro como puede ser el sensor trasero o delantero. En sus dimensiones nos toparemos con 154.3 x 74 x 7.8 mm de grosor y un peso de 174 gramos. Para el iPhone 11 nos toparemos con una única versión de 4 GB, que se queda algo rezagado con las tendencias en Android, que no solo pasan esta capacidad sino que llegan hasta las 8 y en algunos casos las 12 GB. Para el Huawei Nova 5T nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 8 GB. En el iPhone 11 contaremos con tres únicas versiones, de 64, 128 y 256 GB, que no pueden ser ampliadas con tarjetas microSD.
En el Nova 5T, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que no podrán ser ampliadas con tarjetas microSD. El iPhone 11 incluye el procesador Bionic A13 de Apple, con 4 GB de RAM. Se trata del mismo chip que se integran en sus hermanos mayores. Apple afirma que este procesador, compuesto por 6 núcleos, 2 para tareas de alto rendimiento y 4 para procesos más intensivos, ofrece un rendimiento un 20% superior en todos los ámbitos que el procesador A12 de las anteriores versiones, incluyendo la CPU, gráficos y aprendizaje automático. Al margen de las pruebas de rendimiento, en los que no voy a extenderme, la percepción real en uso cotidiano, la que creo que de verdad importa, es ciertamente positiva. No he observado bloqueos, ralentizaciones o problemas de rendimiento a la hora de ejecutar los juegos y aplicaciones más recientes, como FIFA 20, Angry Birds, Mario Kart, Alpha 9 o editar un video 4K con iMovie. Ya con aplicaciones de uso cotidiano te imaginarás cómo funciona, de la mejor forma posible. El Huawei Nova 5T está alimentado por el procesador Kirin 980, el cual se encuentra en las series Mate 20 y P30 de Huawei para un mejor rendimiento y resistencia de la batería. Con este Kirin se puede correr desde las aplicaciones más elementales como las de alto rendimiento, pues junto con la RAM de 8 GB hace que la multitarea sea muy fácil. No es tan rápido o poderoso como el Snapdragon 855 que se encuentra en la serie OnePlus 7. Durante todo el tiempo que pasamos con el teléfono no tuvimos problema para ejecutar varias aplicaciones mientras descargábamos archivos grandes en segundo plano y transmitíamos videos simultáneamente. Escondida en la configuración hay un modo de rendimiento que puede darle al teléfono un aumento significativo en el rendimiento, aunque esta configuración hará que se agote la batería más rápido, por lo cual no es algo tan recomendable. Este terminal en aplicaciones de alto rendimiento como PUBG Mobile nos ofrecerá una grata experiencia, pero en algunas ocasiones el terminal se calienta un poco en la parte posterior por el esfuerzo que hace este dispositivo al ejecutarlo en gráficos de alto rendimiento, algo que podrás modificar manualmente, aunque esto no se presenta casi siempre que ejecutamos este juego, cabe resaltar. Apple prometió en su presentación que la batería del iPhone 11 aguantaría hasta 1 hora más de lo habitual en sus anteriores versiones, algo complicado de contrastar en el día a día, donde cualquier pequeño cambio puede afectar de forma directa la autonomía final. La batería del iPhone 11 de 3046 mAh da para un día y algo más, hasta un día y medio si no hacemos un uso muy intensivo. Incluso podría extenderse hasta los 2 días, prescindiendo de juegos, reproducción y video en streaming, navegar muy poco, usar limitadamente WhatsApp y consulta moderada de las redes sociales. Durante las pruebas encontramos que con un uso extremo fácilmente puedes agotar la batería al finalizar el día. El gran inconveniente llega de la mano del proceso de carga, porque Apple se empeña en seguir torturándonos con el obsoleto cargador de 5 watts. Sinceramente me parece un problema para el usuario, pues en la actualidad es difícil creer que un smartphone se demore en cargar su batería del 0 al 100% en más de 4 horas, 245 minutos para ser exactos, una tortura poco justificable para un terminal tan costoso. En el Huawei Nova 5T nos encontraremos con una batería de 3750 mAh, la cual se comportó adecuadamente en nuestro uso diario, que consistía en gran parte de redes sociales y navegación web, escuchar música y jugar PUBG Mobile. El dispositivo terminó el día regularmente con un 18 a 22% restante de batería aproximadamente. Incluso si eres una persona algo más conservadora en cuanto al uso, fácilmente podrás llegar a la mitad del segundo día. En este dispositivo no contaremos con carga inalámbrica, lo cual es una pena, pero también es característica que falta en el OnePlus 7 y otros rivales de precios similares. Afortunadamente, volver a cargar completamente la batería de 3750 mAh del Nova 5T es rápido a través del supercargador de 22.5 watts que viene incluido en la caja. Aunque es de resaltar que no es tan rápido como terminales tope de gama, pero con este cargador es capaz de obtener un 50% en tan solo 30 minutos aproximadamente. En el iPhone 11 seguramente la pantalla sea el aspecto más decepcionante que hemos encontrado a la hora de hacer este video, y esto no es por su calidad, más bien el desencanto viene por la falta de evolución en la misma,
y es que una pantalla de retina HD con panel LCD IPS de 6.1 pulgadas y resolución de 1792 por 828 píxeles con una densidad de 326 se aprecia un tanto desfasada para los estándares actuales. Siento que cometen un gran error, pues la empresa sigue utilizando los paneles LCD tras haber dado ya el salto a la tecnología OLED en el iPhone X. Con el iPhone 11 estamos ante el mismo panel que ya vimos en el XR, aunque con algunas modificaciones y diferente calibración de color, ya que pueden apreciarse sutiles cambios, sobre todo en lo referente al nivel de brillo. Si lo comparamos con terminales Android, podemos ver que existen dispositivos que valen tal vez la cuarta parte que el iPhone 11 y nos brindan una mejor experiencia visual, algo que debe seguir trabajando esta empresa. El panel LCD IPS de 6.26 pulgadas es el indicador más deslumbrante del modesto precio del Huawei Nova 5T, aunque es una pantalla buena, no llega a los paneles OLED y AMOLED, que como todos sabemos se encuentran en los teléfonos con precios ligeramente más altos. Los colores en el panel LCD no son tan vivos, el contraste parece apagado en ciertos perfiles y los negros no son tan profundos, dejando bordes grises en los lados y haciendo alarde de un contraste menos que deseable durante las escenas oscuras. La resolución es Full HD Plus de 2340 x 1080 y una densidad de 412 píxeles. Como podemos apreciar, esta pantalla no posee un notch en la parte frontal, pero sí tiene una leve perforación que lleva la cámara de selfies. Creo que esto es una buena alternativa, que no es tan intrusiva y sobre todo brinda un buen estilo estético al terminal. Cuando queremos ver videos en el terminal, podemos ver que por defecto saldrá una franja negra tanto en la parte superior como inferior, algo que la empresa hace para evitar que esa pequeña perforación afecte la experiencia visual, pero es algo que se podrá modificar con gestos o directamente de la configuración. Podría decirse que las mejoras más importantes que trae el iPhone 11 están en el apartado de cámaras. Esto se ha logrado con una combinación de mejoras en software y hardware. Una cámara de 12 megapíxeles con apertura focal 2.4 ultra gran angular y un segundo sensor de 12 megapíxeles con apertura focal 1.8 gran angular. Al aumentar el campo de visión, los objetos se muestran más alejados y el sistema de enfoque manual infinito no termina de ser del todo nítido que desearíamos, pero pese a esto pude apreciar que en términos generales el resultado de estos sensores son unas imágenes muy espectaculares en exteriores, con buena iluminación. Si en su momento dijimos que la cámara del iPhone XR muestra una ligera saturación, en el iPhone 11 se ha corregido y las imágenes han ganado naturalidad, algo que se aprecia de forma notable en los tonos de piel del modo retrato. No tenemos ningún reproche en términos de resolución, nivel de detalle general, ni siquiera en zonas oscuras. El ruido o nitidez, la típica fotos de paisaje, monumentos o grupales a plena luz del sol son intachables. En resumen, diría yo una gran experiencia visual. Pasando al sensor frontal, nos encontraremos con una cámara de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2, con la cual podremos conseguir buenos retratos, pero que dependerá en gran parte de la iluminación y el fondo elegido. En bastantes casos nos devuelve un recorte muy artificial y los errores, sobre todo en las zonas del cabello, son bastante comunes, aunque si bajamos la cantidad de desenfoque se disimula bastante bien. Para finalizar, tenemos que el terminal tiene un reconocimiento facial, que ahora pasa a la tecnología Face ID, la cual es más rápida, aunque en su anterior versión ya lo era, por lo que no esperes una diferencia abismal. Como nos hemos dado cuenta, este Huawei Nova 5T escatima en ciertas características de gama alta, pero la cámara no es una de ellas. Tiene una configuración impresionante y versátil, de 4 cámaras similares a las que se encuentran en el P30 Pro. Las lentes en conjunto con la inteligencia artificial pueden hacer algunas buenas tomas, son una pizca debajo de las cámaras cuádruples de la marca Leica en el P30 Pro, pero los resultados son tan buenos que en mi opinión se acerca o incluso pueden superar a terminales como el Samsung Galaxy S9. La configuración de 4 cámaras en la parte posterior está encabezada por un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 1.4, el cual posee estabilización óptica de imagen y enfoque automático con láser. La acompaña una lente superangular de 16 megapíxeles con apertura focal 2.2 de 117 grados, un teleobjetivo de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 y finalmente una lente macro de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4.
descubrimos que la cámara produce sus mejores tomas cuando fotografías paisajes durante el día. Cuando se trata de personas, los resultados pueden ser un poco secos, sin embargo, la mayoría de las veces las imágenes son claras y brillantes con la cantidad justa de exposición para resaltar los detalles. Si no modificas los ajustes de la cámara durante la noche, sus fotografías pueden salir sobreexpuestas, con colores desteñidos y un poco turbias. Al tomar una foto, la mayor parte del trabajo lo realizas con el sensor de 48 megapíxeles, el cual ayuda a capturar más luz y color, logrando producir tomas de alta resolución. En la parte frontal tenemos una cámara de 32 megapíxeles con apertura focal 2.0, ubicada en un pequeño agujero en la parte superior izquierda de la pantalla. Esta cámara logra unos resultados muy sobresalientes, los colores son realmente vibrantes y unos oscuros realmente profundos. Y para finalizar este apartado tenemos que el Nova 5T cuenta con desbloqueo facial, el cual funciona adecuadamente, tal como es costumbre con esta empresa, pues es rápido y sobre todo seguro, aunque en lo personal prefiero el lector de huellas. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el iPhone 11 es de 2.900.000 pesos colombianos, que equivalen a 16.117 pesos mexicanos, que a su vez son $835, que equivalen a 755 euros. Para el Huawei Nova 5T es de 900.000 pesos colombianos, que equivalen a 5.185 pesos mexicanos, que a su vez son $222, que equivalen a 202 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El iPhone 11 le gana al Huawei Nova 5T en diseño, almacenamiento, procesador, pantalla y cámara. Por su parte, el Huawei Nova 5T le gana ampliamente al iPhone 11 en los siguientes aspectos: RAM, batería y precio. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.